Sachs es un nuevo enfoque para el modelado de sistemas sociales compuesto de tres partes básicas. Primera, un conjunto de conceptos de trabajo. Segunda, un esquema de conceptos para el modelado de sistemas sociales listo para usar. Y tercera, una lista corta de técnicas y métodos para el modelado de sistemas sociales utilizados actualmente en sociología y en ciencias de lo complejo. El conjunto de conceptos de trabajo está específicamente diseñado para brindar a investigadores un marco de referencia con el cual puedan organizar sus investigaciones empíricas sobre las diferentes estructuras y dinámicas de los sistemas sociales. El conjunto de herramientas, de técnicas y de métodos vienen de la sociología y de la ciencia de lo complejo. La teoría de la complejidad social es más un marco de referencia conceptual que una teoría tradicional. Las teorías tradicionales, particularmente las científicas, tratan de explicar cosas. Estas proporcionan conceptos y algunas conexiones casuales que ofrecen información sobre algunos fenómenos sociales. Por otro lado, los marcos de referencia científicos están menos interesados en explicar. Estos proveen a los investigadores formas efectivas para organizar el mundo, estructuras lógicas para la organización de temas y andamios o bases para montar los modelos que construyen. Usando los marcos de referencia científicos, la explicación teórica es algo que el investigador crea y no al revés. La teoría de la complejidad social es un marco de referencia científico. Dentro de los varios términos relevantes para la teoría de la complejidad social, uno de los más importantes es la práctica social. En el campo de la sociología, la antropología y la filosofía continental ha surgido una nueva rama de teorización llamada teoría de la práctica. Los teóricos más conocidos de este campo son Anthony Giddens, Pierre Bourdieu y Michel Foucault. Ellos trataban la investigación sociológica como el estudio de la práctica social. Giddens proponía que el dominio básico del estudio de las ciencias sociales, según la teoría de la estructuración, no es la experiencia del actor individual ni ninguna forma de la totalidad social, sino prácticas sociales que se ordenan a través del tiempo y del espacio. Estos teóricos consideran rituales básicos como cepillarse los dientes o decir hola como una práctica social, y también no son temas principales como el cuidado de la salud, la economía o la política. De hecho, todo el paisaje sociológico está hecho de práctica social. La práctica social se clasifica en 5 componentes, los cuales son interacción, agentes sociales, comunicación, conocimiento social y acoplamiento. La práctica social se compone de interacción. Esta interacción se refiere a movimientos, comportamientos, procesos y acciones interdependientes de la práctica social junto con las acciones de los agentes y las estrategias de comunicación. También se refiere a los diferentes tipos de relaciones que pueden existir mediante la práctica social, como las relaciones de poder, así como las diversas formas y expresiones que pueden tomar estas relaciones, como conflicto, negación, dominación y contrato. Todo este paquete de interacciones involucrado en la práctica social se conoce como su dinámica, entendiendo como dinámica la red de interacciones de la cual el sistema está compuesto y el curso de las acciones de un sistema social. La práctica social está compuesta por agentes sociales. La práctica social también se compone de saber social. Este saber social es el elemento humano de la práctica social. Aún así, el saber social es algo que los organismos vivientes hacen, siendo el saber humano la forma más avanzada, al menos en el planeta Tierra. Para que la práctica social pueda hacer su trabajo, tiene que funcionar para los deseos, necesidades y preocupaciones de los seres humanos. Esta idea viene de la tradición pragmática, la cual argumenta que una práctica social tiene que ser útil para seguir siendo parte del repertorio humano. Estas tienen que ayudarnos a hacer las cosas que queremos, como mantenernos con vida, divertirnos, crear nuevas tecnologías, satisfacer nuestros excesos y adicciones, explicarnos a nosotros mismos el propósito de la vida o simplemente pasar el rato. Es importante mencionar que esta definición no conceptualiza la utilidad de la práctica social en términos de moral o de obligación ética. Si una práctica social ayuda a un individuo o a un grupo a cumplir su meta, esta continúa existiendo, incluso si es considerada por otros como desviada, inmoral, falsa, antisocial, no saludable, destructiva, irracional o tonta. Al menos que estos grupos antagonistas tengan el poder de detener o de eliminar esta práctica social. Una práctica social puede emerger de la unión y la interacción de otras prácticas sociales más pequeñas. Al igual que las moléculas, las prácticas sociales están constantemente chocando y combinándose para formar nuevas prácticas sociales.
La teoría de la complejidad social comienza con la suposición de que un sistema social es un tipo de práctica social, una forma de organizar nuestro entendimiento sobre ciertas prácticas sociales que se describen mejor como un sistema. Basado en investigaciones recientes, se ha considerado que los sistemas sociales tienen las siguientes propiedades: son emergentes, tienen autoorganización, son funcionalmente autónomos, siguen reglas, son complejos y evolucionan a través del tiempo y el espacio. La segunda suposición con la cual la teoría de la complejidad comienza es que las prácticas sociales son los bloques constructores de un sistema social. Por ejemplo, la escritura como práctica social. Esta surge de un acoplamiento de varias prácticas como mecanografiar, trabajar en una computadora, leer, conversar con colegas, usar el lenguaje, formar oraciones y párrafos, etc. Aquí los académicos tienden a tratar los agentes sociales como la base ontológica de los sistemas sociales, las cuales surgen de una serie de interacciones a nivel micro que siguen reglas. Estos agentes representan específicas expresiones de la práctica social, tales como interacción, comunicación, saber social y acoplamiento. Dicho de otra manera, los sistemas sociales son más que solo agentes siguiendo reglas, pues estos están involucrados en el acoplamiento de los sistemas sociales. Usamos el término red para resaltar la naturaleza interdependiente y relacional de la práctica social. Los bloques estructurales de los cuales hablamos anteriormente se reproducen en todas formas y tamaños. Varían en tipo, en forma de comunicación, en maneras de saber y en complejidad. Las prácticas de un sistema social pueden ser en sí mismas consideradas como sistemas, algo a lo que nos referimos como subsistemas o sistemas dentro de un sistema de estudio. Estos no son necesariamente una parte más pequeña de la realidad social del sistema de estudio. Las redes de prácticas sociales pueden tomar una variedad de formas visuales. Se requiere tener todo en orden antes de tomar un estudio de procesos de acoplamiento y sus consecuentes dinámicas. El trabajo de tener todas las prácticas relevantes sociales en su lugar, incluyendo los agentes sociales claves, interacciones, comunicaciones y el saber social relevante para estas prácticas sociales, es el propósito de una red de prácticas sociales. Llegados a este punto, cabe cuestionarse cómo es el acoplamiento de estas prácticas sociales, lo que nos lleva al concepto de red de conjuntos atractores. La red de conjuntos atractores es un subconjunto de la red de prácticas sociales, basándose en el lenguaje de la geometría fractal, la teoría del caos y la nueva ciencia de redes. Cada uno de estos acoplamientos prácticas es definido como un punto atractor en el sistema social, un eje alrededor del cual acoplamientos similares tienden a agruparse. La teoría de la complejidad social establece que 1. Los sistemas están situados en un campo de relaciones. 2. Los sistemas sociales son un tipo de práctica social. 3. Las prácticas sociales son bloques que constituyen un sistema social. 4. Los sistemas son compuestos de una red de prácticas sociales. 5. Los sistemas sociales surgen a partir del acoplamiento de una o más prácticas sociales. 6. En cualquier momento del tiempo y el espacio un sistema social es multiplicado y expresado, y esta multiplicidad viene de la forma en la cual las diferentes prácticas de sistemas sociales se acoplan entre sí gracias a los puntos de atracción. En la ciencia de lo complejo, la capacidad de un sistema para adaptarse a múltiples formas de expresión es considerada como punto de atracción. Este concepto viene de la teoría de dinámica de sistemas. Las dos áreas más populares de esta teoría es la geometría fractal y la teoría del caos, ambas fuertemente involucradas en el estudio de puntos atractores y de sistemas dinámicos no lineales. Estos son sistemas complejos que operan en posiciones que están muy lejos de ser equilibradas. Los sistemas dinámicos no lineales son categóricamente distintos, pues estos se expresan de formas múltiples, es decir, no tienen solo una solución, y en su lugar se autoestabilizan en múltiples soluciones temporales, a las cuales llamamos puntos atractores, los cuales pueden tener una apariencia fractal. Estos también se comportan de una manera que es, matemáticamente hablando, extraña. En el campo de las ciencias sociales, el término sistema social hace referencia a un tipo particular de sistema, es decir, aquellos compuestos de humanos y sus creaciones como grupos, organizaciones formales, económicas,
instituciones sociales y las relaciones entre ellos. Una sociedad moderna, por ejemplo, es un sistema de instituciones sociales diferenciadas, como la economía, el gobierno, el cuidado de la salud, educación, familia, trabajo, etc. A su vez, una organización formal es una colección de grupos sociales y de redes sociales, todas creadas y diseñadas para un propósito específico, como educar estudiantes o hacer autos. En este sentido clásico, el sistema social se refiere a toda actividad humana donde el todo es más que la suma de sus partes. Esto es que las relaciones entre un conjunto de humanos y sus diversas creaciones agregadas resultan en algo más que la suma total de sus interacciones. Los sistemas sociales finalmente emergen del acoplamiento de sistemas sociales y las diferencias que estos acoplamientos producen. Un sistema social emerge de una red de conjuntos atractores. Justo como un sistema emerge de un proceso de acoplamiento, los límites de este se delimitan en el mismo proceso de acoplamiento. Solo cuando los límites están establecidos, todo lo demás en un sistema social puede ser determinado con cierta certeza. Esto incluye identificar el sistema o tema de estudio, determinar cómo está posicionado en tiempo y espacio, examinar lo que hay dentro y fuera del sistema, revisar los sistemas ambientales más grandes en juego, identificar el impacto de estas fuerzas ambientales, evaluar cómo el sistema responde a estas fuerzas y estudiar la naturaleza de las dinámicas internas del sistema, incluyendo su evolución al paso del tiempo, es decir, su pasada, su actual y su futura trayectoria. Los sistemas sociales están ubicados en un largo conjunto de sistemas ambientales con los cuales interactúan mientras que se adaptan a ellos. Hay dos factores importantes a tener en cuenta con los entornos. 1. Los sistemas ambientales pueden ser más grandes o más pequeños que los sistemas sociales de estudio. Estos pueden estar en una dimensión interna al sistema social, el cual es momentáneamente tratado como externo al sistema de estudio. Y 2. Las fuerzas ambientales son cualquier factor tratado como relevante externamente para el acoplamiento y la dinámica interna de cualquier sistema de estudio. Se puede pensar en estas fuerzas externas como valores independientes. Es importante entender en este caso el impacto que tienen las fuerzas ambientales en los sistemas sociales de estudio, que en este caso son tratados como variables dependientes. Las dinámicas son fuerzas, relaciones y emociones que caracterizan el juego en un sistema social. Todo esto ocurre, al menos para la teoría de la complejidad social, dentro y entre su red de conjuntos atractores. Así que para el análisis de sistemas sociales se requiere entender 1. Cómo interactúan los conjuntos atractores en una red, unos con otros y consigo mismos. 2. Cómo estas interacciones impactan en el sistema social del cual son parte. 3. Cómo estas interacciones cambian con el tiempo. Y 4. La influencia y el impacto que tienen las fuerzas ambientales y los sistemas en la red de conjuntos atractores. La teoría de la complejidad social emplea una variedad de términos para discutir la dinámica de los sistemas. Los más importantes son trayectoria, ordenamiento negociado, diferencia y criticidad autoorganizada. El concepto de trayectoria se usa para referirse al curso, al movimiento y a la evolución de un sistema social dentro de un tiempo y espacio, y dentro de sistemas ambientales en el cual está situado y coevoluciona. Este término también hace referencia a las interacciones y las trayectorias individuales contenidas dentro de una red de conjuntos de atractores. El ordenamiento negociado se define como la suma total de preparativos entre una red de conjuntos atractores, incluyendo las varias negociaciones responsables por este orden. Por preparativos se entiende lo siguiente. Primero, el diseño conceptual y espacial de los principales o menores grupos de atracción en un sistema social. Segundo, los patrones de relaciones que se forman entre estos conjuntos atractores. Tercero, la trayectoria evolutiva de estos conjuntos y sus patrones de relaciones, nudos, enlaces, etc. a través del tiempo y el espacio. Diferenciación viene del trabajo de Niklas Luhmann y la geometría fractal. La diferenciación se refiere al método que usan los sistemas sociales para manejar su creciente complejidad y a los procesos por los cuales los conjuntos atractores en un sistema social se subdividen, desaparecen o emergen. Para comprender la criticidad autoorganizada es necesario entender que los sistemas sociales no son estáticos. Por el contrario, estos operan en una posición que se caracteriza por estar lejos de ser equilibrado. Y de hecho estos no buscan un estado de equilibrio o estasis. Sin embargo, tampoco colapsan en el caos. Más bien buscan una posición entre estos dos estados, caos y equilibrio. Los sistemas complejos logran su estabilidad al establecerse en una fase que les permite manejar su entropía relativa, su caos y su estasis.
Muchos sistemas complejos manejan sus dinámicas internas alcanzando un estado crítico al cual se le llama criticidad autoorganizable. Esta criticidad es importante porque permite a los sistemas complejos aclimatarse a los cambios a pequeña y gran escala sin colapsar en el caos, porque en algunas ocasiones ellos pasan por cambios radicales o puntos de quiebres de los cuales no pueden regresar. Usamos la criticidad autoorganizada para referirnos a la tendencia de la red de conjuntos o factores de llegar y mantenerse sin guía externo o capataz en un estado de estabilidad relativa.